que tiene muchos seguidores. Nosotros no sabemos ni cómo va. Orgánico, verdadero, siempre estamos actuando. Actúa los países. FM, señores, 1340 de tu carro, a lo largo y a lo ancho. Un saludo para toda la gente que nos sintoniza en toda la Unión Americana a través de las afiliadas iHeartRadio y Univision Radio, señores. Muchas gracias por estar con nosotros aquí a través de esta gran emisión, este gran programa que tenemos, como todos los jueves, 5 de la tarde, súper interesante, que ha agarrado una velocidad, ha agarrado pues prácticamente aquí una confianza con todo el auditorio increíblemente, donde se siente protegido e informado de todo lo que está pasando con estos grandes conductores de acá de Synergy Orthopedics, que tenemos al doctor Vasco y a Flor Turcio el día de hoy con nosotros desde sus estudios allá en Kissimmee, allí en el condado de Ocala, en Florida, con un gran invitado el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal, Capi? Contentos y felices de estar con ustedes el día de hoy en una emisión más de este super programa aquí a través de la mejor 1340 96.9 FM, que bueno, pues siempre nos sorprende, siempre con gratas sorpresas, y hoy tiene un invitado de lujo. Mi muy querido y apreciado Capi, nuestra muy apreciada familia latino-hispanoamericana. Un placer nuevamente aquí desde la sede de Synergy Orthopedic, compartir con ustedes, con nuestra familia, nuestros amigos de Aeterno, quienes hacen estas producciones una realidad, con nuestra asesora Flor, líder comunitaria y mucho más, y con alguien muy especial, el licenciado Luis Fermín Vega, a quien conocí en enero del 1999, y desde cuando hemos tenido una trayectoria tremendísima como profesionales, como amigos, como familia, como compatriotas también de ese Puerto Rico tan lindo. Y aquí nos presentamos nuevamente, Capi, para poder discutir varios temas que serían importantes, porque como dice Flor, ¿qué es lo que tú dices, Flor? Por falta... Bueno, doctor Vasco, yo uso mucho, pero en realidad eso es un texto bíblico donde dice, por falta de conocimiento nuestro pueblo perece. Así dice la Biblia, dice Dios. Entonces, para evitar ese desconocimiento, traemos al licenciado Vega para que él nos ayude a elucidar qué tipo de práctica, o sea, qué áreas él tiene como práctica, cuál es su experiencia, y para que todos nuestros radioescuchas, si tienen algún tipo de pregunta, de inquietud, pues bueno, aprovechen hoy los medios porque este es el momento para poder iniciar. Correcto, bienvenido al licenciado Luis Vega, ya lo dijo bien el doctor Vasco, amigos 2000eros del año 2000, año 1999, donde la gente se comía las uñas porque venía el famosísimo, son los amigos Y2K. Interrumpo este programa para decirle feliz cumpleaños a mi amigo Oscar el Capi. Happy birthday, te amo, te quiero, amigo. Yo también, felicidades, aquí estamos el día de hoy llenos de pastel, los detalles que nos traen, miren, trajeron una piñatita. ¡Una piñata! Nos trajeron todo lo que me ven puesto el día de hoy es regalo. La camisa, el pantalón, los zapatos, todo es regalo el día de hoy, todo es regalo. Y la verdad lo disfrutamos mucho, gracias por esa invitación, por esas felicitaciones. Muchos saludos también a Lucy y a Zuli. Y con esto, mi querida Flor, empezamos. Flor quería compartir con todos nuestros radioescuchas algo muy lindo, muy especial, que le causó mucha satisfacción y que nos causa mucha satisfacción a nosotros, que estamos aquí para recordarle a nuestra comunidad que
los representamos, que estamos para ayudarlos, que estamos para orientarlos, apoyarlos y mucho más. Flor, ¿tú querías hablar? Sí, bueno, Capi, como ustedes bien saben, mi trabajo es y mi compromiso con la comunidad, con mi gente, hacerlo humanamente posible, y lo que no es humanamente posible se lo pido desde arriba, y gracias a Dios Él nos ayuda, nos concede. A veces dice, ser líder comunitario es un nombre quizás que nos dan, pero lo que debemos de hacer es seres humanos, de verdad, Capi, y esta semana ha sido dura. Ayer estuve en el consulado con el cónsul, viendo unos casos, pero gracias a Dios, y a las comunidades y a las organizaciones que nos ayudan, ¿verdad? Que nos dan ese soporte, se pudo resolver algunos casos, y estoy contenta, Capi, porque como te digo, yo no estoy aquí para venderle nada a nadie, ni para hacerle creer que crean en lo que estamos haciendo nosotros, porque lo que estamos aquí es educándonos, ayudándonos para evitar esas tragedias, esos problemas que pues, a veces pudieron verse resueltos, y como dijo el doctor, por falta de conocimiento, por no saber nosotros, cometemos a veces errores, pero por eso estamos aquí y invitamos a personas como lo es. De verdad que también cuando traemos a personas, son personas reales, que no están aquí por dinero, que no están vendiendo, como lo es el licenciado Vega. Lo trajimos para que del propio licenciado, no de mí, escuchen los derechos que tienen, qué deben de hacer, porque la ley protege nuestros derechos, pero tenemos que hacerlos valer. Si nosotros no hacemos valer estos derechos, pueden existir, están ahí. Y también, señores, permítanos ayudarnos. Déjenos ayudarnos, por favor. Yo sé que las leyes están difíciles, que hay muchos problemas, que hay muchos temores, pero escúchenlo sabiamente de personas que trabajan con la ley, que están con jueces, que están todos los días en la lucha. Y yo le voy a dejar, porque si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Lo vamos a dejar con el licenciado Vega para que él hable más de esos temas. Licenciado Vega, y como gran amigo, colega y profesional, ¿pudiese compartir con nuestra familia sus áreas de práctica, su experiencia, para que tengan una idea de los tópicos que quizás pudiéramos cubrir? O si tuvieran algunas preguntas, pudieran propiamente referenciárselas a usted. Claro que sí, para mí es un privilegio compartir con mi amigo Vasco. Como dijo él anteriormente en sus comentarios, ha llovido mucho, han pasado muchas lunas, ¿verdad? Altas y bajas. Pero esa lealtad, excelente doctor, pondría mi vida en sus manos, sinceramente. Wow. Los diagnósticos, que personas, son cosas que nunca se enteran, pero mediante su ojo clínico, como quiropráctico, ha permitido que se han descubierto varias condiciones de otras personas que ni siquiera sabían, y eso ha sido algo positivo que ha salvado inclusive la vida de esas personas cuando se descubrieron que tenían ciertas condiciones médicas que si no hubiese sido por el accidente, que no es algo placentero, no se hubiese descubierto. Son muchos años. Mi práctica, fui el primer abogado que llegué a Poinciana, y empecé en julio de 1998. Acababa de servir en el ejército de Estados Unidos como oficial, un abogado, lo que se conoce como un JAG, y me establecí en ese sitio. No había casi nadie allí. Ahora, por supuesto, para llegar a la Poinciana de Kissimmee se tarda 1 o 2 horas, pero la práctica siempre ha sido familiar. Me gusta mantenerla pequeña, porque así hablan con el abogado cuyo nombre está en la puerta, tan sencillo como eso. Puede llegar descalzo, puede llegar con arena en los zapatos. Lo que acabas de decir es calidad, ¿no? Vemos que dentro de las prácticas que tienes, abogado, están los accidentes de autos, está la mala práctica médica que se da mucho aquí en el estado de la Florida, yo creo en todos los Estados Unidos, el tema de bancarrota, también lo que es los casos criminales, ¿no? Criminales y también mi práctica, también ley de quiebras, así que he experimentado en casi todas las áreas. Hoy en día pues lo estoy limitando más a la ley de quiebras y en el área de accidentes y mala práctica. Son las áreas principales de mi oficina. Y mire, licenciado, perdón que lo interrumpa. Correcto, y la verdad estamos contentos porque personas
tú, dices del año 98, donde venía el Y2K, habla de, pues, de décadas de experiencia, habla de décadas igual de como lo ha sido el doctor Vasco, ¿no? Aquí en todo lo que es el estado de la Florida y el condado de Ocean y demás, con toda esa gente que de repente cuando tiene un accidente, está en ese tipo de situaciones, pues no sabe qué hacer, ¿no? Y vemos que la gente que dijo, como dice Florecita, que dijo mi primo, que dijo mi hermano, que dijo que vete para allá y que para acá, y la verdad cuando vienen los resultados, pues no son los que pensabas, ¿no? Exactamente, y eso es bien importante, porque hoy en día con todas las competencias, con la inteligencia artificial, tiende a confundir a la persona en cuanto a cuáles son sus derechos, y siempre exhortamos, nos pueden llamar a cualquier momento para que lo podamos exhortar, ¿verdad?, cuáles son sus derechos, pero a mí me gusta resumir las cosas en 3 puntos principales. Obviamente, si está envuelto en un accidente, 911, sacar fotos, no admitir aún si fueran culpables o no fueran culpables por razón del accidente, simplemente limítese a reunir la información, y por supuesto, una vez llaman a nuestra oficina, pues nosotros coordinamos la asistencia médica. Si fuera una emergencia, pues también con todo y eso se le puede asistir con el doctor Vasco Rodríguez, porque él puede reunir toda esa información de todo ese accidente, darle tratamiento al paciente para ponernos a nosotros en una posición de ponerlo, lo que llamamos en inglés en demand, ¿verdad? Es enviar esa correspondencia donde le vamos a exigir a la compañía de seguro que nuestro cliente esté completo. Y cuando decimos completo, pues algo relativo, porque se perdió una pierna, no va a estar completo, pero por lo menos si se le puede buscar la compensación máxima, nunca va a ser igual, probablemente no va a ser suficiente, pero por lo menos es algo para que pueda sobrevivir y seguir adelante. Capi, te quería decir algo. Mira, yo no estoy aquí, nadie paga publicidad y tú lo sabes, Capi. Yo no soy de eso, pero el hecho que el licenciado está aquí y que, mira, yo soy su rostro de él y puedo decirte ciegas, pueden llamar al licenciado Vega, él les va a resolver. Y si no le resuelve él, buscará la forma, y si te dice no, es no. Es porque yo he usado su servicio de él para la comunidad. De verdad, mira, tuvimos un caso que lo refirieron también justamente del consulado, el caso de nuestra amiga Blanquita, que lo digo porque siempre les pregunto, donde ya no tenía solución su caso prácticamente, porque no tenía las pólizas adecuadas, porque no sabía que ni siquiera que existían, y el licenciado Vega la pudo resolver, y gracias a Dios esa familia pueden estar en casa tranquilos, en paz, sabiendo que hicieron sobre la ley correctamente las cosas, pero que tuvieron alguien que les asesoró, la guió, y después de un accidente de hace 4 años, que no era reciente, eran 4 años habían pasado, cuando ella creía que todo ya se había solucionado, tenía en la casa de ella una demanda de $100,000. Una persona que no tiene un estatus, una persona que no tiene dinero, no tiene nada, no sabía qué hacer, pero también tenía miedo a un arresto, porque gracias a Dios y al licenciado Vega, ese caso ya está resuelto. Y Capi, una de las cosas que tenemos que enfatizar aquí es la siguiente. A lo que se refiere Flor, nuestra asesora, que nuestra amiga Blanquita no tenía una cubierta, es que en el estado de Florida muchas veces se están vendiendo cubiertas en donde se cubre el daño a la propiedad, pero no se cubren los daños y lesiones a la persona. Y cuando uno compra una cubierta de seguro subbásica, subóptima, por tratar de ahorrarse un dinero, uno lo que está haciendo es asumiendo personalmente todo el riesgo legal de cualquier gasto en el cual incurra esa persona para poder recibir tratamientos médicos, pérdida de la propiedad y demás. Estamos viendo una tendencia a estas pólizas porque estamos todos tratando de ahorrarnos un dinero, pero cuando vienen estas demandas inclusive pueden resultar en un costo de seguro mucho más alto, pueden resultar en gravámenes a su propiedad o pueden resultar en una demanda como tal, en donde se le exigen una serie de pagos económicos. Y en esos aspectos, pues en el caso en que el licenciado Vega representó, se desarrolló una estrategia para poderla liberar y aliviar de esa carga económica en un momento tan difícil
que enfrentan tantas de nuestras familias, tantas de nuestras amistades latinoamericanas. Pero yo también quería preguntarle al licenciado Vega sobre esa vasta experiencia que él tiene en casos de mala práctica médica. Licenciado, ¿qué es un caso de mala práctica médica? Sí. Antes que toquemos ese tema, en cuanto a las cubiertas del seguro, es bien importante y no lo puedo enfatizar suficiente. Cuando usted va a su agente de seguro, probablemente lo hace a través del teléfono. Es importante que tenga por lo menos una cubierta que le conocemos como bodily injury, que es lo que puede cubrir en caso de que usted tenga culpa, daños a la parte contraria. Pero en adición a eso, lo que se llama uninsured motorist o underinsured, que es que si esa persona causó el daño y causó daños que la cubierta básica de esa otra parte que tuvo la culpa no puede cubrir por sus daños, entonces su póliza entraría en vigor bajo uninsured motorist. Por más que lo digo y lo enfatizo, por lo menos mínimo. En Puerto Rico decíamos antes que la piña está agria, ahora la piña ni siquiera está agria, ya se robaron la piña, ¿verdad? Ya no tienen, ¿verdad? Es importante que por lo menos tengan un mínimo de cubierta de 10-20 de bodily injury, BI y Porque es que lo que sucede, cuando usted va a esa aseguranza, ellos simplemente quieren tener una cartera de cubierta para cubrir su portafolio y darse. Eso no lo van a orientar en cuanto a eso. En el estado de Florida se ha tratado que sea más obligatorio el tener ese bodily injury, pero las compañías de seguro son más fuertes y no se ha logrado. Y se cubre lo que se llama el Personal Injury Protection, que por lo menos independientemente si usted tuvo la culpa o no, le va a cubrir en caso de que tenga que ver al doctor Rodríguez o que tenga aquí la emergencia, le cubre esa cubierta básica. Y es importante cuando llame a nuestras oficinas, pues mis hijos, que son los que trabajan conmigo, pues le van a orientar en cuanto a eso. Así que es bien importante. A veces, aunque usted no lo crea, la diferencia solamente son $10 o $20, pero le aseguro a usted, por lo menos que en caso de que esté el accidente, va a tener una cubierta para cubrir la otra parte si usted tuvo la culpa, y una porción en caso de que usted no tuvo la culpa para cubrir por sus daños que usted sufrió. Correcto. Te pregunto, abogado, ¿son comunes los casos de mala práctica médica aquí en el estado de la Florida? Usted se va a sorprender. Para contestar la pregunta del doctor Rodríguez, lo de mala práctica, y esto es algo que me gusta orientar bien al cliente, porque ¿qué sucede? A veces llegan porque otros abogados rechazaron el caso de mala práctica, porque si usted tenía una operación del lado izquierdo y le cortaron el brazo derecho, eso lo gana cualquiera, o sea, lo gana mi nieto de 5 años que le gusta discutir, sinceramente, ¿verdad? El problema es que para una mala práctica, las probabilidades de uno prevalecer en corte a veces son hasta un 50%. ¿Por qué? Porque bajo la ley en el estado de Florida se tiene que cumplir con ciertos requisitos médicos de que ese doctor no cumplió con la práctica dentro de su especialidad. Por ejemplo, si fue un problema de un neurocirujano, nosotros tenemos que contratar a un doctor que sea de igual expertise o experiencia para que se pueda contrademandar al hospital, al doctor y a todos los demás. ¿Por qué? Porque si es una persona que es un médico generalista o algo así, no vamos a poder prevalecer en la corte. Eso es una de ellas. Y le voy a dar el ejemplo que yo utilizo frecuentemente. La colonoscopia es un procedimiento muy común. Se supone que sea sencillo. Y usted va para su colonoscopia, cumplió con todos los procedimientos, el doctor lo intervino, termina la colonoscopia, usted llega a su casa y ahora cuando saliste estabas coloradito y ahora estás amarillo, ¿verdad? Y estás horrible, tienes que irte a emergencia, lo próximo que sabes es que lo está rajando uno desde aquí arriba hasta abajo porque se perforó un intestino y ahora hay que abrirlo nuevamente para intervenirlo. Y después son tan caripelados, carifrescos, que hasta le envían la factura a ustedes porque ellos cometieron mala práctica, probablemente. Pero no necesariamente tiene que ser mala práctica. Si ese doctor cumplió con todos los requisitos de su práctica como doctor, probablemente no va a haber un caso de mala práctica. Por eso es importante hacer preguntas especiales. Los abogados con los que yo trabajo de mala práctica,
han tenido excelentes resultados porque se han contratado los expertos mejores para que se puedan sostener los casos. Así que la segunda pregunta que usted me hace, Capi, es que es más común de lo que ustedes creen. Y es triste porque en el estado de Florida, si usted tiene un hijo de 27 años que usted adora y ahora comete mala práctica, la ley no le permite a usted demandar ese hospital. Ese se lo llevaron de gratis. Es lo que se llama the kill law en el estado de Florida. Se ha tratado de cambiar. Si es 25 años o menos, entonces allá ahí se puede demandar si usted perdió un hijo o una hija, ¿no? Si es pareja, estás casado, pues probablemente el cónyuge tiene un derecho a una reclamación contra ese hospital o los demás. Así que aquí se cometen, de acuerdo a la última estadística que revisé en el 2024, se estimaba que habían sobre 90,000 casos de mala práctica en el estado de Florida. Así que es algo triste porque uno no quiere perder un ser querido y los casos que yo he tenido han sido bien tristes. O sea, el último que tenemos sucedió hace 40 días atrás. El individuo llega caminando al hospital, está hablando, está comiendo, estaba en sus cabales. 2 días después ya había fallecido, lo que se llama brain dead, y su mamá tuvo que desconectarlo lamentablemente. Todavía hasta se me agua, ¿verdad? Porque para mí mis clientes son mi familia también. Así que es importante, ¿verdad? Que uno rapidito busque abogados que sean competentes. Mi oficina tiene abogados competentes que pueden lidiar con esa situación. Pero esa es la situación de mala práctica en el estado de Florida. Se protege más a estas clínicas y a estos doctores que lo que se protege a usted y a mí, que somos ciudadanos, pagamos impuestos y queremos tratamiento médico de excelencia. Correcto. Siempre Synergy Orthopedics ahí con el doctor Vasco y Flor Turcio trayendo lo mejor de lo mejor aquí en este gran programa informativo, educativo, a través de la Mejor 1340. ¿Cómo puede saber uno si hay un caso de negligencia y también como tu firma de abogados, me imagino, ha de tener demasiados desafíos, ¿no? En este tipo de casos. Muy bien, no es fácil, como le indiqué anteriormente, el procedimiento de mala práctica, se solicitan todos los expedientes médicos, medical records. Una vez se analiza, entonces se trata de buscar doctores, quién fue el que lo trató. Si fue un ginecólogo a la dama, pues se va a buscar un ginecólogo que nos rinda una opinión, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que ese doctor cometió que causó esa mala práctica o que la persona lamentablemente falleció. Una vez se tiene esa opinión de ese experto, y no necesariamente tiene que ser del estado de Florida. Nosotros hemos contratado expertos de California, de Texas, de Nueva York, que nos envían documentación donde indican esto fue lo que sucedió. Una vez se recibe esa notificación, tenemos que darle esa carta, tenemos que darle notificación al hospital, a la compañía de seguro y el doctor. Y le voy a decir, 100% de las veces, aunque le hayan cortado la pierna que no ellos, van a decir que no hicieron nada mal. Es normal, y ahí es donde empieza la pelea, ¿verdad? Así que es un proceso triste, porque estamos lidiando con personas que han tenido una pérdida, pero a la misma vez queremos hacer todo lo posible para enviar un mensaje de que hay abogados que vamos a demandarlos para que esas personas sean más cuidadosas y no vuelvan a cometer mala práctica nuevamente. Capi, y una cosita que quiero compartir rapidito. Errores de hospital son una de las primeras razones de muerte en los Estados Unidos. Errores médicos. Y entonces, para que nuestra familia latinoamericana escuche y entienda que es una mala práctica médica, en términos sencillos, desde un punto de vista médico, un paciente que se está tratando para una diagnosis de una gastritis, pero es un cáncer pancreático fase 4. Una mala práctica médica es, por ejemplo, una persona, una mujer, una señora, que tenga un dolor en el pecho y resulta que es un cáncer de la mama, fase 3, fase 4. Una mala práctica médica estos son casos reales, familia,
una persona que estuvo tratándose por hemorroides y lo que tenía era un cáncer colorectal. Una mala práctica médica es una persona que entra para un procedimiento fundamentalmente básico, por ejemplo, como removerle su vesícula, pero le dan un tajito en alguno de los vasos y esa persona ahora se desangra sobre la noche y aparece a la siguiente mañana con una emergencia médica de la cual no se puede recuperar. Estos son todos casos reales en donde se ha visto envuelto el licenciado Vega o donde nos hemos visto envueltos nosotros, en donde hay una mala práctica médica. Y lo que es importante entender, familia, es que cuando uno entra a un hospital debe de tener a alguien que conozca un poquito del proceso y que lo pueda orientar y lo pueda ayudar a tomar decisiones y que sepa qué procedimientos son los que son, como decía el licenciado, parte del estándar médico que corresponde a ese tratamiento, porque cualquier desviación puede resultar en un error y ese error que pueda causar algún tipo de lesión severa o catastrófico como pérdida de vida, se convierte en un reclamo de mala práctica médica. Yo tengo, aparte de las malas prácticas, como siempre tengo aquí muchas preguntas. Abogado, las personas quieren saber, me estaban preguntando en privado, ¿qué pasa cuando alguien se golpea en un establecimiento comercial o se golpean en su propia casa o están rentando? Me escribe, la pregunta fue bien larga, abogado. Dice que ¿qué pasa si se cae en su casa, está rentada? ¿Qué pasa si se cae en la tienda? Si no se cayó, solo se resbaló. Sí, esos son legalmente, ¿qué pueden hacer? Los famosos slip and falls. Y es interesante. Súper importante. Acaban de, aquí en el estado, en Osceola County, en el condado de Osceola, hubo un veredicto recientemente contra Publix por más de $5 millones. Excelente trabajo por parte del abogado. La oferta fue de $600,000. Y el requisito para que pueda haber un caso de caída, se tienen que cumplir también con ciertos requisitos. Por ejemplo, si usted va a Publix, y este fue mi primer caso en el 1998 cuando llegué aquí. Bendito, todavía me acuerdo de la señora Oyola, ya falleció, pero ella resbaló en unas uvas en Publix, y la forma en que ella cayó, su quijada causó varios daños, y Paquito fue uno de los doctores que la vio, sí. Pero eso ha pasado mucho tiempo, y ella tuvo lecciones en el área cervical que le duraron toda su vida. Y se pudo probar que ellos no habían hecho la inspección o la ronda que se supone que hagan cierto periodo de tiempo. Por eso es que usted a veces va a ver empleado, si algo se cayó, si hubo un hielo. Y a veces, ¿cómo sabemos que hubo mala práctica? Por ejemplo, si se cayó un hielo, yo sé que un hielo se tarda por lo menos 3 o 4 o 5 minutos en derretirse, ¿verdad? Entonces son pruebas que uno puede utilizar para ir contra el establecimiento que no tomaron las medidas. Otro que tuve, me fui un privilegio llevarle el cheque personalmente allá en el área de donde comemos excelentes bacalaitos fritos por el área de Santurce. Y ella se cayó en acabando de abrir la tienda de Unidos que abrieron en Poinciana. ¿Y cuál fue el argumento principal? Que cuando hicieron la acera, no la hicieron bajo las especificaciones. Le estoy hablando de una media pulgada. Y la viejita, cuando fue a levantar el pie, era más alto lo que tenía, se echó hacia un lado y se dio y se fracturó toda el área derecha de su carita, ¿verdad? Contra el cemento. Son diferentes situaciones. Para contestarle la pregunta, todo va a depender si ellos tomaron las medidas necesarias para evitar de que alguien se pudiera resbalar allí. Yo he tenido que haber resbalado el vómito, por ejemplo, y como yo sabía que llevaba tanto tiempo allí, porque se había secado ya, todavía estaba en una parte seca y la otra todavía estaba mojada y pasó frente al área de las cajeras. Alguien tuvo que haberlo visto, pero ahí pasan muchas personas. ¿Qué deben de hacer ellos entonces cuando se encuentran en una situación de esa? Y el peor de todo esto, que no quiere pagar nada, es Walmart. Le va a ofrecer $3,000 a la soltar, aunque usted se haya embaratado. Eso es lo que ellos tienen, $3,000.
¿Qué hay que hacer? Hay que coger el reporte de dónde se cayó, qué fue lo que se lastimó, si lo tuvieron que recoger, así por el estilo. Fotos, licenciado. Fotos. Walmart protege sus videos y nosotros es bien difícil que tengamos acceso a eso porque se llama Work Product y ellas protegen esas evidencias. Y tampoco, y tengo que ser bien sincero, no pueden tratar de pasarse de listo cuando hay un slip and fall. Tuve un caso donde el señor se agolpeó, se cayó en la casa, tenía la pierna, el tobillo como un jamón, se fue para Publi y le mandó un cantazo con la pierna, uno de los metales que había allí, se sentó en el piso y se tiró para atrás, ¿verdad? Y uno no quiere ser ignorant of the facts. Siempre he dicho, no importa cuán feo se vea, las cartas tienen que estar sobre la mesa, ¿verdad? Pues obviamente, ¿qué me dijo Walmart? Puedes proseguir, pero aquí yo tengo un video que este individuo entró así, hizo esto y se cayó, ¿y qué yo tengo que hacer? Pues tengo que despedir a mi cliente porque tenemos que actuar éticamente. Pero los slip and fall suceden todo el tiempo también y hay que documentarlos, hay que llamarle al abogado inmediatamente porque queremos preservar, queremos notificar a la compañía de seguro y queremos que se le dé un tratamiento adecuado en slip and fall. ¿Y qué está sucediendo? Muchas personas ahora no tienen Obamacare, no tienen seguro, entonces todas estas personas quieren cobrar miles de dólares. Sin embargo, yo lo refiero al doctor Rodríguez, él lo va a evaluar y a veces todos nosotros nos quedamos pelados porque no hay chavo, pero se trató al cliente, ¿verdad? Se le dio el cariño y se cuidó de ese paciente para que después, número uno, siga bien y que también pues esa persona puede decir, fulano de tal y fulano de tal, doctor Baco, me trataron bien, me recomienda, que es lo que yo digo, que el mejor halago es que alguien me recomiende un cliente para que yo le dé cariño, tan sencillo como eso. Pero los slip and fall son bastante complicados, pero la mayoría de las veces por lo menos podemos decirle si tiene caso o no tiene caso. Correcto. Bueno, pues aquí rápidamente tenemos unas preguntas que están mandando y bueno, yo creo que va de acuerdo con lo que dijo el doctor Vasco hace rato. Dice que muy buena explicación del doctor Vasco y dice que cuáles son las lesiones que están sujetas a reclamo de negligencia médica, esa es una. Y aquí dice Yunel, que él es de Cuba, dice, estoy escuchando al licenciado, que es un consentimiento informado, que si podría ser una demanda de mala práctica médica, y eso es lo que nos mandan preguntar. Ok, Capi, en contestación a eso, cuando usted va al doctor, se supone que usted firma un documento que se llama consentimiento para recibir tratamiento. Y ese documento tiene que explicarle a usted qué es a lo que usted está consintiendo. Generalmente usted está consintiendo a que se le haga una consulta, una examinación y se le provea tratamientos. Y en ese documento se supone que se le informe a usted cuáles son los riesgos asociados con cada uno de esos tratamientos y que se le explique esto a usted para que no solamente sea que usted firma, sino que usted esté al tanto de cuáles son los riesgos por cada tipo de tratamiento o procedimiento. Démonos cuenta de que cuando vemos, por ejemplo, un anuncio de un farmacéutico, una droga, un medicamento en la televisión, vemos unas imágenes muy lindas, familia, todo el mundo sonriendo, un lugar precioso, pero mientras está escuchando una vocecita que dice, este medicamento le puede causar a usted un problema de hemorragia, cáncer, ideaciones suicidas y todo eso. Ese es el consentimiento que le está diciendo la compañía farmacéutica sobre ese producto y cuáles son sus posibles problemas. Pues cuando usted va a la oficina de un doctor, de igual manera, hay que firmar un consentimiento. Cuando usted va a representarse con un abogado, parte de lo que es la carta de derecho le indica a usted que el abogado le tiene que informar a usted de tiempo en tiempo cómo va su caso, si va a representar el caso él personalmente o no, si el caso va a incurrir en gastos adicionales, pero también, y yo creo que esta es la parte importante, si en algún momento pudiesen darse o suscitarse situaciones adversas durante el proceso legal. Así que el consentimiento aplica mucho a la parte médica, pero hay otros formatos en donde lo que estamos tratando es de dejarle saber a la persona, de hacerle entender
de que se familiarice, de conozca qué es lo que va a ocurrir en base a lo que están consintiendo o a lo que están obteniendo como servicio. Sí, y si puedo añadirle algo a eso, cuando uno visita a su médico, porque es lo que sucede, o sea, a veces usted ni siquiera ha entrado al consultorio y ya lo están recetando, y tiene los espejuelos grandes así, está mirando para abajo, o sea, tenemos que ser realistas, porque ahora todo eso es un negocio, ¿no? Sí. Pero en ningún sitio dice, yo, fulano de tal, Luis Vega, consiento a que el doctor tal me maltrate o me mate o algo así por el estilo. Se le está dando una notificación en cuanto a eso. Y ustedes, un casito que tuve hace varios años atrás, empezó por una uñita. Se perforó la uñita, era un diabético, ella ya tenía edad, casado con una joven, más joven que él, pero por ese agujerito empezó, cortaron el dedo. Después que cortaron el dedo, cortaron el pie. Cuando siguieron cortando, cuando vino a ver, la persona falleció. ¿Por qué sucedió eso? Porque la persona que le iba a cortar las uñas, los diabéticos casi siempre pues van a un especialista también, a alguien que han entrenado de personal, los doctores, para que hagan esos cortes de cierta forma. Claro. Si no lo hicieron así, lo descuidaron, la persona cree que está todo bien y lo próximo que sabe es que se le ha causado una gangrena, así lo estoy diciendo mismo, bien. sí. Y la persona puede fallecer. Es importante, mire, que ustedes cuando vayan a un doctor hagan preguntas. Claro. Y ahora, si ese doctor se ofende porque usted le está haciendo preguntas, busque otro. Porque esta es su vida o la de su hijo, de su hija, de su cónyuge y así por el estilo. Hay que hacer preguntas. ¿Qué va a suceder si pasa esto? Y cuando ustedes miran en esos consentimientos, dice, usted va por ahí porque le van a curar una uña y cualquier cosa. Siempre los consentimientos van a incluir que este procedimiento puede causar hasta la muerte, ¿verdad? No queremos que eso suceda, pero por lo menos que ustedes hagan preguntas, que se sientan cómodos con ese doctor. Porque ¿qué sucede muchas veces? Cuando usted va a un gastroenterólogo, por ejemplo, hablaste con doctor Yuyo el que mata puerco, pero el que te operó fue otro, que no fue la persona con quien usted habló, ¿verdad? Todas esas cosas hay que aclararlas. Abogado, nos preguntan por acá, me dicen, Capi, pregúntale al abogado que cuánto tiempo toma un caso de negligencia médica. Excelente pregunta. Eso todo depende. Porque algo que no saben la mayoría de las personas es que todas estas firmas de abogados que representan en casos de accidentes a las compañías de seguro, a los hospitales y todo lo demás, ellos están cobrando $300, $400 la hora. Ellos van a hacer todo lo posible por facturar no menos de 50, 60 o 70 mil que entre a su oficina. O sea, extender el periodo de el tiempo, periodo, alargar. Deposiciones, expertos y todo lo demás. Esos detalles no lo saben las personas. Todo depende. El último que tuvimos se tardó 2 años. Teníamos 7 expertos diferentes. Y al final de cuenta, pues pudimos ser el caso por una buena cantidad. La señora llegó el lunes y el jueves ya estaba muerta también con 4 hijos que habían adoptado desde que eran pequeños. Es algo bien triste y su esposo la vio morir allí. Bueno, fue algo demasiado triste. Eso todo depende de los expertos, de los hospitales y todo lo demás. Pero el Estatuto de Limitaciones en el estado de Florida pues exige que uno tiene que radicar la demanda dentro de un periodo de tiempo. Por lo tanto, es importante no esperar 1 o 2 años para venir a consultarnos, porque número 1, se pierde credibilidad. Segundo, la persona probablemente ya se perdieron récords o algo así por el estilo, va a ser más difícil para nosotros el recuperarlo. Y eso también aplica a los casos de accidente. Ahora, dentro de 2 años, hay que radicar esa demanda, porque si no, entonces caduca el periodo o el estatuto de limitaciones y ya pues no se puede proseguir. Correcto. Bueno, pues Synergy Orthopedics trayendo los mejores invitados. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo, el abogado Luis Vega, que es especialista en accidentes de autos, mala práctica médica, bancarrota y también casos criminales. Pero aquí nos brincan 7 preguntas de las que ya contestaron y las 7 dicen lo mismo. ¿Qué pasa si firmé un consentimiento? ¿Qué pasa
como 7 preguntas y la última dice, ¿cuál es el plazo para demandar? ¿Cuál es el cuál? Perdona. Plazo. El plazo para demandar. Sí, en Medical Malpractice el plazo es 2 años, en estos momentos. 2 años. Y entonces, recuerden, el consentimiento está diciendo usted, fulano de tal, autorizo al doctor y a la clínica para conducir tal examen, para hacer tal cirugía y así por el estilo. Y usted está consentimiento a que se haga ese procedimiento. Y volvemos a lo mismo. Si ese doctor se desvía del procedimiento dentro de la práctica de su área, pues entonces ahí es donde surge la mala práctica. Pero no tengan miedo a firmar consentimiento. Ahora me invito, usted se va a brincar en una de esas bolsas, balloons de y muchas veces si usted lo lleva a sus hijos al parque, aquí tiene que firmar un consentimiento de que en caso que le pase algo al muchacho, usted no puede demandar. Pero ¿qué pasa si no amarraron bien el balón ese y ahora viene un viento de 40 millas por hora y se llevó la bolsa, ¿verdad? Y su hijo terminó en el otro condado. Pues si no se tomaron las medidas suficientes, pues hay suficiente, es suficiente para que entonces uno pueda demandarlo porque no ejecutaron el procedimiento para el tipo de actividad que tiene esa persona o que firmó. Y Capi, una cosita que quiero añadir al consentimiento. Y licenciado, quizás usted me pueda ayudar en esto. Pero yo sé por las publicaciones de las compañías de mala práctica médica, las aseguradoras, de un caso en donde la persona o no firma un consentimiento e inclusive puede presentar cargos por asalto. Exacto. Y también sé de otro caso en donde la persona consintió a un procedimiento, pero el documento de consentimiento era demasiado vago y no entraba en detalle a las repercusiones del procedimiento o el tratamiento médico, y también tuvo unos efectos tremendos que en interpretación no se incluían dentro del consentimiento. Entonces, ¿es así? Sí, y algo que tienen que tener cuidado, con toda esta tecnología que le envían ahora un documentito vía email y que usted está firmando en la parte de abajo y usted no sabe lo que está firmando, que está consintiendo. Eso es importante que pida una copia completa del récord o si no le saca una foto que lo que usted está firmando para usted asegurarse que lo que usted firmó y el consentimiento que le dio es de acuerdo a lo que le explicó el experto o el doctor y que no se desvíe de eso. Y es curioso porque usted va a comprar algo ahora, compraste una caja de chips. Aquí la gente, bueno, las preguntas, ya están escuchando la respuesta, abogado. Decían, híjole, es que si firmamos un consentimiento, pensamos que ya no podíamos demandar. Esa es la perspectiva que tiene la gente del consentimiento. No es cierto, no es cierto. Volvemos a lo mismo, el consentimiento es para que se lleve cierto procedimiento. Si se desviaron del procedimiento, usted puede demandar. Lo importante es que usted tenga copia de todos esos documentos, le puede pedir una foto, porque acuérdese, cuando usted va a una de estas citas, usted está hablando con la persona que está de la recepción, de ahí lo pasan a un sitio para que una enfermera le tome los vitales, de la enfermera pasa probablemente a otro doctor que tienen 6 o 7 diferentes cuartitos, ¿verdad? Para ver a todas estas personas, ¿cuánto le dedicaron? 5 o 10 minutos, porque ya los doctores que se graduaron en España, que estaban 30 o 45 minutos con nosotros en nuestros pueblitos donde nos criamos nosotros, ya eso están al otro lado, no existen. Ahora es cada 15 minutos en promedio se está viendo un paciente. Abogado, una pregunta. ¿Y si ese documento solo está en inglés, el hospital debe proveerme a un intérprete o que me lo dé en inglés si yo no hablo ese idioma? Perfecta ¿O no pregunta, sé leer? sí. Usted tiene derecho a pedir que un intérprete o alguien que habla su idioma le explique ese consentimiento. Y no se vaya sin que usted lo entienda bien, oración por oración, antes que usted salga de esa clínica. Y volvemos a lo mismo. El consentimiento no es lo que causa la mala práctica, ¿ok? Lo que está escrito. Y usted no está renunciando a su derecho de que se le atienda y se le dé el cuidado que usted se merece y que está pagando por ello de una forma u otra. Alguien me pregunta que si no tiene seguro médico y lo operaron en un hospital y quedó mal, ¿puede demandar? También. Volvemos a lo mismo.
El mero hecho de que usted no tenga seguro médico, por ley, si es una emergencia, los doctores tienen que verlo en las clínicas porque a ellos se les proveen fondos federales que están sujetos a eso. Si usted llegó con cierta condición médica y de emergencia y esa facilidad no tiene los instrumentos para llevar al caso de práctica, que fue lo que me sospecho que pasó con el último casito de hace un mes, él estaba obeso, no tenían una máquina para conducirle un MRI, pues ¿qué debió haber hecho esa clínica? Inmediatamente transferirlo a un hospital que hubiese tenido las facilidades para llevar a cabo ese tipo de procedimiento. Así que... Y Capi, en cuanto al consentimiento y a lo que está platicando el licenciado, miren, que es una desviación del campo de práctica. Por ejemplo, una desviación, si usted está tratándose y usted no mejora, se supone que el doctor tenga que reevaluarlo, se supone que el doctor haga nuevos análisis. Si la lesión es una fractura, como a un niño que trajeron aquí hace una semana, 2 semanas, y el niño tenía los 2 bracitos rotos, ese niño tiene que ir a un especialista ortopédico pediátrico. Si lo trata una persona que no es un especialista ortopédico pediátrico, se abre un riesgo a que ese niño no reciba el tratamiento correcto. ¿Y saben qué pasó, familia? Ese niño terminó sanando con una deformación volar. O sea, el bracito no le quedó derecho, le quedó todo doblado, le quedó feíto. Eso es una desviación. Cuando hablamos de casitos, como ejemplo, el casito que estuvimos hablando de la vesícula, se saca la vesícula, se le dio un cortecito, parece que a una de los vasitos, la persona estuvo quejándose de mucho dolor, sufriendo, pidiendo en la noche que llegaran, que por favor. Ignoraron las quejas de este paciente, no las reevaluaron. Licenciado, ¿qué pasó con el paciente? Se falleció. Falleció. Y sin embargo, si lo hubieran podido intervenir y hubieran escuchado lo que el paciente estaba, las quejas, lo hubieran evaluado y demás, pues ese paciente quizás estaría con nosotros. El error médico se establece cuando o se hace algo que no debió hacerse, sobre todo en una área que no era objetivo del tratamiento, o cuando no se hace algo que se debió hacer. Por ejemplo, comparto contigo algo rapidito, Capi. A mí me dio un dolor de apendicitis y lo aguanté por 4 días. Me dijeron, doctor, si no va al hospital lo van a abrir como un puerquito. Me dije yo, bueno, vamos para el hospital. Llegué al hospital un viernes en la noche y me dijeron, los cirujanos no pueden operarte a menos que reviente el apéndice. Y mi pregunta fue, pero ¿cómo voy a esperar a que me reviente el apéndice si estoy aquí en el hospital para evitar un riesgo de vida o muerte? Bueno, no solamente eso, Capi, me ofrecen morfina y le digo, ok, dame morfina para que entonces si revienta ni lo sienta. Y al otro día me encuentro en una situación de féretro, fúnebre. Bueno, son cosas que tenemos que estar pendientes porque hoy en día los doctores, los hospitales están tan sobretrabajados y tan saturados. O sea, seamos reales. Vivimos en los Estados Unidos se gasta mucho dinero para salud, para educación y para muchas áreas. Pero desafortunadamente nuestra educación, en el caso que estamos aquí hablando, nuestra salud, cada vez un poquito más delicada y como se ha monetizado todo y se ha sistematizado de manera en que hemos minimizado ese elemento humano, ese elemento de vocación, no hay contacto, no hay tiempo, no hay interacción y eso crea un alto riesgo para que se cometan errores y tengamos que sufrir daños o pérdidas de seres amados. Muy bien. Y algo es ser práctico. A veces tenemos que ponernos fuertes cuando estamos con nuestro familiar y dejarles saber, no estoy cómodo con esto, ustedes no me están dando respuesta y yo necesito una respuesta. Punto y se acabó, porque es la condición de su familia. En ese caso que mencionó Vasquito, cuando yo llegué al hospital,
porque me llamó la persona esta mañana y me dijo así, vivito, me voy a morir, pero ha sido cuando lo dijo, salió de lo profundo de su ser, de sus últimas energías. Y cuando llegué al hospital, usted sabe quién se dio cuenta que ya estaba a su pulso, la persona que estaba limpiando y mapeando el cuarto. Dios mío. Tan sencillo como eso. Y tan pronto yo dije, tienen que ir alguien allí, yo no puedo estar ahí, una dama, tienen que ir, porque ella sentía que tenía como un elefante en su pecho, ¿verdad? Y lamentablemente esa misma noche falleció. Correcto. Porque no tomaron las medidas que tenían que tomar para cuidar de ella, ¿no? Así que son situaciones difíciles, pero asegúrese cuando esté con sus familiares, exijan, porque esa es la vida de usted o de su familia. Sí, Correcto. y lo más importante Ajá. es buscar ayuda idónea, por favor, señores. ¿Qué si le pasó a la comadre? ¿Qué si le pasó al compadre? ¿Qué fulano? Que vamos y le preguntamos al vecino que dame una aspirina, que recétame una Tylenol, que te quito a ti. Llamen, por favor, en estas situaciones al abogado Vegas. El número de él está ahí en la pantalla. Y si no, llámenme a mí, yo se lo voy a entregar con todo gusto. Por favor, acérquense a personas que les van a asesorar legalmente, les van a dar la respuesta correcta. Vengan con nosotros en todo tipo de situaciones. Saben que estamos aquí para ayudar a la comunidad. Hablen al doctor Vasco, llamen al licenciado Vega, a Flor, y mira, de verdad que los vamos a guiar correctamente. Y una cosita más, Capi, que es importante, licenciado Vega, Flor, muchas veces nosotros mismos creamos situaciones que son más difíciles para los equipos médicos por dejadez. Y hablo de nosotros, los varones en general. Nosotros latinoamericanos, hispanoamericanos, no nos gustan los doctores. No queremos ir al doctor. Empieza un problemita que en su momento se pudo manejar de una manera. Se pudo tratar, se pudo resolver. Vamos, como estaba hablando el licenciado, una cortadita. ¿Cuántos en nuestra comunidad no sufren de alta presión y llevan meses sintiendo el dolorcito en el pecho, pero no es hasta que viene el fucutraco, ¡pum! Y entonces ahora es un ataque cardíaco, un arresto, y ahora es una situación de vida o muerte, cuando se pudo quizás tratar de una manera anteriormente. Una cortadita puede que sea diabético o no, una infección, una celulitis, una osteomelitis, o sea, infección del tejido de la piel blando o una infección del hueso. Eso es bien delicado, bien peligroso por nuestra dejadez, por no querer ir al doctor. Señores, nosotros tenemos un refrán muy lindo. Un refrán muy lindo. Dicen, prácticamente tenemos otra pregunta y queremos recordarles de que si nos están escuchando por allá, el día de hoy estamos desde los estudios allá en Kissimmee con el doctor Vasco, con Flor y con el licenciado Vega, el día de hoy aquí a través de la mejor 1340 96.1 FM. Y Capi, recordemos lo siguiente, rapidito, un adagio, un refrán que tenemos nosotros en nuestra comunidad, bien sencillo: salud, divino tesoro. Salud, divino tesoro. Le tengo miedo a los doctores. A todos. Oiga, nos están dando por acá los mensajes, solo para toda la gente de Kissimmee. Hay gente de Kissimmee que dice un gran abogado y un gran ser humano. El abogado lo mandan felicitar por acá, y otro, me imagino que ha de ser muy famoso el abogado, porque claro, o ha estado en otros programas de televisión, porque dice que me gusta mucho cuando te entrevistan y cuando estás haciendo tus entrevistas. Entonces eso quiere decir que el abogado está en todos lados. Un abrazo a todos ustedes, en verdad los quiero mucho. Me estoy poniendo viejito ya, pero todavía queda un poquito de energía, así que no hay problema con eso. Algo quería añadirle, enfatizando también en la práctica del doctor Rodríguez, a través de todos estos años, ¿no? Tan pronto le referimos a un cliente, no sabemos qué se va a encontrar en esos momentos, pero he lidiado con otros quiroprácticos, no puedo hablar mal de ninguno de ellos porque en verdad también han sido eficientes. Claro. Pero la calidad de ese reporte, de esa
carisma que tiene el doctor Rodríguez para tratar a los pacientes no se compara con ninguno de ellos, ¿verdad? Pero cuando yo le envío a ese paciente, él va a tomar todas esas medidas de esa evaluación inicial, el mandar a buscar el reporte policial, la dinámica, ¿verdad?, de cómo sucedió el accidente. Porque que vemos muchas veces, a veces yo tenía que salir afuera de la oficina, ¿no? Que a mí me dieron un cantazo, yo salía para afuera, ¿y dónde fue? Y yo lo estoy buscando, y decía, pues yo estoy un poquito ciego, entonces le pasaba con el dedo así, lo borraba, ¿verdad? Y decía, ay, como, ¿verdad? Es difícil uno poder sostener ese tipo de casos. Ahora, si ese viejito tenía 80 años y le dieron a 20 o 30 millas y rebotó contra el bumper, ¿no? Puede ser que se le haya causado daño, que usted no lo crea. Claro. Y el doctor Rodríguez es muy bueno en buscar todas esas condiciones médicas para poder, lo que se llama en inglés un causation, correlacionar el impacto con el daño que se causó, porque tiene que estar correlacionado, ¿no? Así que llámelo, si lo llaman al primero, de seguro probablemente me va a llamar a mí. Claro. Si llega a mi oficina, ¿verdad? Pues también entonces lo vamos a dar cariño y se lo vamos a enviar al doctor Rodríguez. Un puntito que quiero tratar en cuanto a los accidentes es que hay mucha competencia. Uno ve todas estas caras lindas en la televisión, generan billones, millones y todo lo demás, bonitas prácticas, pero el cariño que le damos nosotros, que le da el doctor Rodríguez, que le pregunten a esos que le han dado dinero, aunque muchas veces pues me dieron esto, a mí no me importa, ¿verdad? Pero es esa relación que establecemos de poderle entonces conseguirle a esa persona la compensación que se merece. Y por eso lo exhorto que nos llamen. Si uno quiere ser sincero, no tenemos las contestaciones a todas las preguntas, pero le puedo asegurar que las vamos a asesorar bien y le vamos a tratar de buscar esa contestación dependiendo de las circunstancias. Así que es complicado, los casos de accidentes son complicados muchas veces, pero queremos que ellos estén satisfechos con los servicios que les ofrecemos y que se les compense adecuadamente. Correcto. Y lo dices bien, abogado, y aquí nosotros admiramos la dedicación del doctor Vasco y también de Flor Turcio. La verdad, eso que tiene él es un gran doctor. La verdad, siempre ha sido muy dedicado a todo lo que ha hecho, muy dedicado a toda la comunidad, y eso pues tiene un enfoque, la verdad tiene un enfoque muy fuerte en lo que es la comunidad, en lo que es su trabajo, y nos estamos súper contentísimos con el doctor Vasco, y ahora su gran idea junto con Flor Turcio de este programa para informar, para educar, y los invitados que traen, pues complementa toda esa gran alianza con la comunidad hispana. Capi, te quería decir algo. Mira, yo estoy siempre en la corte o estoy haciendo cosas, estoy siempre tratando con abogados y veo de verdad el abogado la paciencia, la tranquilidad con que le responde a sus clientes, esa energía, esa respuesta que me generan paz, que me dan tranquilidad, que si yo fuera su paciente, su cliente, con solo que él me hable, me diga con la calma, la tranquilidad, me manda tranquila para la casa y confiada, a diferencia de ciertas personas que ponen la cara en los anuncios, en la televisión, salen por ahí, y cuando llaman es un asistente ni siquiera real, virtual, que te manda un papel que llenas, que firmas, y cuando tú dices el abogado, no sabes ni quién es, ni nada. Tengan cuidado con los documentos que firman por internet, con esos contratos que están llenando. Número uno, no es en su idioma a veces, y nosotros, no todos, yo no hablo, no me atrevo ya documentos legales en inglés. Si no está seguro, no lo llene. Busque un lugar como nosotros, venga. Aquí los documentos son, mira, estamos todavía tan así que no es que estemos actualizados, ni siquiera llenamos con tabletas ese documento. Si usted viene y pide un reporte, se le entrega así de documento para que los pueda tener usted. Claro, se los pide digitalizados también, pero de verdad, señores, tengan mucho cuidado. Y aquí está el licenciado Vega y el doctor Vasco, que a veces yo digo, doctor Vasco platica con todos, habla con todos, pero es que sus pacientes no son sus pacientes, son su familia. Y nosotros, de verdad que yo cuando creí que lo había visto todo, veo cada caso aquí todos los días, y cada caso es diferente, cada caso no es el mismo, entonces,
y terminamos amando a esos clientes, haciendo los casos de ellos propios, llorando con ellos cuando vienen. De verdad, Capis, es algo que se vive y la satisfacción es poderlos ayudar, poder estar contentos, darles un final. Al doctor Vasco, la verdad, y también para el licenciado de y también para ti, Flor, la verdad, que hacen la diferencia. Nos da mucho gusto, la verdad, este tipo de información, como lo hemos dicho, y aparte también a Synergy Orthopedics, pues es una certeza que han dado increíble con este tipo de información que le dan a la comunidad. Queremos dejarte saber, Capi, que el licenciado Vega lleva desde el año 98, son 28 años de experiencia. Aquí en Synergy yo tengo 33 años haciendo ya la práctica. Tengo doctores que tienen tanto tiempo o más tiempo que yo. Y proveemos servicios con mucha humanidad, con mucha vocación y con mucho profesionalismo. Si usted está buscando personas que verdaderamente quieran orientarlo, que lo quieran ayudar a entender, a aprender y a que usted se sienta seguro, no solamente de su tratamiento médico, sino de su representación legal, el licenciado Vega lleva personalmente, él y su familia, sus hijos Fernando, su hijo Omar, su esposa Élida, llevan mucho tiempo ayudando a la comunidad con la misma entrega y con el mismo profesionalismo en representación del licenciado Vega. Así que no sea tímido, haga preguntas, llámenos, escríbanos. Estamos aquí para poderlos orientar, poderlos dirigir y poderlos ayudar a aprender para que en el conocimiento tome decisiones y para que sepa que todavía quedamos personas que no estamos monetizadas, sino que estamos pensando en la parte humana. El número del licenciado Vega lo pueden tomar, está ahí. Licenciado Vega habla 100% español, bilingüe, un equipo, un abogado que te va a entender sin intérprete, sin nada, y que habla tu idioma, el lenguaje del amor. Mala práctica médica, accidentes de vehículo, bancarrotas y casos criminales, licenciado Luis Vega. Gracias, ya podemos colocar la ofrenda. Te agradecemos por tu presencia. Muchas gracias al doctor Vasco, muchas gracias a Flor Turcio, muchas gracias a todo el equipo de producción que está en los estudios de Kissimmee, desde las oficinas del doctor Vasco, ahí todo el equipo de producción que hace un excelente trabajo en este video que es la verdad increíble, esta salida al aire aquí a través de 1340, y también felicidades aquí al equipo de la mejor 96.1 FM 1340 que también hacen este trabajo detrás de las cámaras. Nos escuchamos el próximo jueves 5 de la tarde con más y más invitados sorpresas en este gran programa de Synergy Orthopedics. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones a todos. Pórtense bien.